Buenos días, querida iglesia. Alabamos y adoramos al Señor por otra semana más que terminó y una que comienza este día. Vamos a orar para poder escuchar la palabra de Dios y cerramos nuestros ojos para quitar toda distracción y poder orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te doy gracias esta mañana porque, Señor, has permitido, Señor, que volvamos nuevamente a conectarnos para compartir tu palabra y que los corazones de muchos sean, Señor, renovados, sean bendecidos, sean animados, Señor, sean llenados con la pasión tuya por las cosas, Señor, que tenemos que conquistar. Bendice tu palabra, que sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y envíala como flechas a nuestros corazones para que den el blanco y que den el propósito por el cual fueron enviadas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Pues la semana pasada hablamos de la parte 1 de prepararnos para ser instrumentos de Dios. Hoy toca la segunda parte y tenemos que entender lo que es un instrumento. Un instrumento es un elemento que al ser combinado con otras piezas sirve en el ámbito de los oficios o de las artes para un determinado propósito. Sinónimos de instrumentos son herramientas, utensilios o piezas. Por ejemplo, el martillo es un instrumento que permite colocar clavos en las zonas duras como la madera, el concreto y los huesos. Y Dios quiere usarnos como instrumentos. ¿Cuál es la función de un instrumento? Es llevar a cabo un determinado propósito. Por ejemplo, en la vida secular es para construir, para fabricar. En el caso de ser instrumentos de Dios o herramientas, es para cosas y propósitos espirituales. El determinado propósito por el cual Dios nos quiere usar como instrumentos es, en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí la palabra nos enseña que, para empezar, nosotros no escogimos a Dios, sino Él nos escogió a nosotros, nos eligió, nos apartó, nos convenció de entrar a su reino, y ya estando dentro nos abre nuestros ojos espirituales y nos da el entendimiento de hacernos entender que Él hizo que nosotros nos acercáramos a Él con un fin determinado, que seamos personas que podamos llevar su palabra a otros y demos fruto, y ese fruto permanezca. La principal razón por la cual Dios nos trae a conocerlo es que seamos nosotros primeramente salvos, justificados y perdonados por su gracia, y una vez que entendamos el propósito en nuestras vidas, es comunicárselos a otros de que Dios quiere entrar a sus vidas, bendecirlos, llenarlos, satisfacer sus necesidades y llevarlos por un camino diferente, un camino espiritual, un camino donde se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos a toda verdad y enseñarnos que hay personas que necesitan de Dios, como nosotros nos acercamos también por alguna necesidad, y que de esa manera pueden entrar a la familia de Dios, al reino de Dios, y ese es el fruto que Dios quiere, que muchos vengan a Él, que muchos sean salvos, perdonados y justificados por medio de Cristo. Esa es una de las razones principales por las cuales Dios nos atrae a Él y nos quiere preparar para ser instrumentos de bendición. Y aquí la palabra de Dios nos dice que Él nos eligió y nos escogió con un propósito muy importante, para que llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca. ¿A qué se refiere el fruto? El fruto es traer almas a Cristo para que sean igual que nosotros, perdonados, justificados, y entonces vivir bajo la poderosa mano de Dios, guiándonos a toda verdad y haciendo las cosas correctas. Para eso vamos a ver 3 conceptos en esta tarea de prepararnos para ser instrumentos de Dios. Eso lo hace Dios en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que hacer el ego a un lado
y decir y someter mi voluntad a Él y decirle, sí, Señor, quiero ser preparado, ¿qué tengo que hacer? Entonces es cuando Él toma su parte tan importante de empezarnos a enseñar la palabra de Dios, revelarnos los preciosos tesoros que hay en la palabra y poderlos aprender, memorizar y entonces enseñárselas a otros de que vivimos por fe y que Dios a través de su palabra transforma nuestras vidas. Vamos a ver esos 3 conceptos de prepararnos para ser instrumentos de Dios. Número 1, el instrumento de Dios, o sea, los que están siendo preparados para ser herramientas o instrumentos en las preciosas manos de Dios. El instrumento de Dios, el ser humano creyente que está siendo preparado en las cosas de Dios para ser usados para bendición, debe cumplir dignamente con el llamado. Número 2, el instrumento de Dios necesita estar en unidad con otros para cumplir el propósito de Dios. Y número 3, el instrumento de Dios para cumplir con ese propósito debe de aprender a servir. Acuérdense que Jesucristo nos enseñó que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma humana. Y luego de tomar forma humana se humilló más todavía y sirvió a los hombres para que todos aprendiésemos a que deberíamos de servir unos a otros. Vamos a ver el primer concepto, que es el instrumento de Dios debe cumplir dignamente con el llamado. En Efesios 4:1 dice así la palabra. Por eso yo, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. O sea, Pablo nos está invitando a que Él, por seguir ese llamamiento, nos enseña que debemos de vivir con dignidad por ese llamado que hemos recibido. No cualquiera tiene un llamado de Dios para ser un servidor del Señor, un instrumento. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces Dios llama a mucha gente, pero pocos o una reducida parte que conoce el plan de Dios dice, sí, Señor, yo quiero servirte porque has bendecido mi vida y yo quiero hacer algo por ti. Pablo fue uno de ellos. Y Pablo aquí dice que debemos de vivir dignamente de acuerdo al llamado que hemos recibido. El apóstol Pablo tenía suficiente autoridad para enseñar cómo cumplir con ese llamamiento de Jesús. En esta cita bíblica de Efesios 4:1 vamos a verlo en varias versiones y luego lo vamos a concretar en una sola para que sepan lo que el Señor nos trata de enseñar para cumplir dignamente con ese llamado. Efesios 4:1 en la versión Reina Valera dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En la Nueva Versión Internacional dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y otra versión, la que se llama versión Dios habla hoy, dice, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se comporten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. O sea, que ese llamamiento que Dios hace a una persona no es una cosa de tomarla a la ligera. Una persona que recibe ese llamado y Dios le prepara y le da dones para poder cumplir con ese llamado, no puede esa persona desechar después ese llamado y decir, pues ya no quiero seguir en esto. ¿Por qué? Porque Dios busca gente fiel, gente leal y gente responsable. Y hay mucha gente que al principio de su vida espiritual la toma con mucha alegría, con mucha gozo, y después como que viene una etapa en donde dan un bajón y luego ya no los vemos en las iglesias, ya no los vemos en los conciertos, ya no los vemos en los cursos y muchas veces se apartan del Señor. Aquí nos dice que una persona que va a ser capacitada para ser un instrumento, dice ahí, como dijo Pablo,
en varias versiones bíblicas que están aquí, una dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La otra dice, les ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que recibieron. Y la otra dice, les ruego que se comporten como deben de hacerlo los que han sido llamados por Dios. O sea, debemos de andar, de conducirnos de una manera adecuada, de una manera como un digno representante del reino de Dios. Vivir de una manera más santa y justa porque estamos representando a Jesucristo aquí en la tierra como servidores suyos y debemos de vivir tal como Él vivió, con una vida apartada del mal y haciendo el bien y comportarnos como es debido ante la gente que no conoce este tipo de vida que es el cristianismo, para poder enseñarles que es una vida, un estilo de vida diferente. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios a través de Jesucristo y es un estilo diferente de vida. Todos los que hemos creído y entregado nuestras vidas a Jesucristo hemos recibido un llamado. ¿Y qué espera Dios de mí en ese llamado? Vamos a ver algunas citas bíblicas donde Dios nos muestra cómo llamó, por ejemplo, a Isaías y cuál fue la respuesta de él ante esa justificación, ese perdón de sus pecados. Y luego Isaías quiere emocionalmente o emocionado y apasionado servir a Dios. Aquí viene el llamado de Isaías y su conversión en Isaías 6, capítulo 6, versículo del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En este pasaje bíblico vemos cómo Isaías recibe la oportunidad de un encuentro con Dios. Él está sentado, él está meditando y él de repente ve hacia el cielo y dice que ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que encima de él había serafines y que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y que escuchó cantos de ángeles diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces entra la convicción en él de que es un pecador. Y dice, ay de mí que soy muerto, que yo siendo una persona de labios inmundos y viviendo en un pueblo, en un país de personas que tienen o que hablan en una manera con labios inmundos, dice, han visto mis ojos al Rey. O sea, él ha visto al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Entonces, estando él viendo esta tremenda visión, dice que uno de esos serafines tomó un carbón encendido y tocó con ella en sus labios y le dijo, he aquí con esto toco tus labios y es perdonado tu pecado, es limpiada tu culpa. Ahí es donde vemos que Dios perdona todo lo que él haya hecho, todos sus pecados. Y esto del carbón encendido, que es el fuego, significa
Hay varias clases de fuego. Hay fuego consumidor y fuego purificador. Este es un fuego, un carbón encendido con un fuego que es un fuego que purifica, un fuego que santifica, un fuego que justifica. Entonces viene ese fuego sobre sus labios, sobre su pecado, y lo limpia. Y entonces, al ser él en ese momento, tener la experiencia de un encuentro con Dios y ser perdonado y quitado su culpa, dice que escucha unas voces que dice el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, ¿a quién enviaré al pueblo para que escuchen la palabra y sepan que es Dios el que se está revelando a ellos, que les quiere perdonar y les quiere bendecir? Y entonces está escuchando Isaías y dice él: y yo respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, todo esto es en un momento tan rápido que reacciona Isaías, donde en ese momento ve al Señor, tiene un encuentro, se da cuenta que él es un pecador, viendo a Dios en toda su magnitud y su santidad, y entra en él convicción de que es una persona inmunda de labios. Viene un serafín con un carbón encendido, lo purifica, lo justifica y lo perdona, limpia su culpa, y luego hace el llamado. Ese es un llamamiento. Dios hace un llamado: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Al pueblo, a las naciones, a compartir las buenas nuevas para que crean que hay un solo Dios y que está justificando a la gente y perdonándola de sus pecados. Y ni tardo ni perezoso, dice Isaías. Y dije yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces ahí vemos el llamado y vemos la respuesta del llamado, que Isaías aceptó ese llamado y esa responsabilidad que pocos aceptan, porque la mayor parte de la gente no quiere comprometerse, quiere seguir viviendo la vida fácil. Pero aquí Isaías hizo lo mejor. Convencido, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, él respondió al llamado con un sí. Y todos, cuando llegamos a los pies de Cristo, en algún momento Dios va a hacer un llamado a tu vida. ¿Y qué le vas a responder tú al Señor? Le vas a responder: Señor, permíteme primero que me case, que tenga hijos. Y Señor, permíteme primero que tenga una casa y un buen trabajo. Señor, permíteme primero hacer tal o cual cosa. Dios sabe que todos tenemos necesidad de vivir, de trabajar y de salir adelante. Y Dios no se contrapone con nuestros trabajos, ni con la ciencia, ni con la tecnología. Dios sabe que en la etapa que estamos viviendo tenemos un llamado. Es el momento justo y especial en que podemos caminar en esa responsabilidad y dar buenas cuentas a Dios. Mire, Lucas 9:23 dice: y dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y que me siga. Esas son las condiciones que en el Nuevo Testamento Jesucristo puso. Se dirigió a todos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es no hacerle caso a su carne, a sus deseos primeros, sino a la voluntad de Dios. Dice: entonces tome su cruz y sígame. Las cosas que pienso y hago son de acuerdo al propósito del Maestro, o soy un instrumento que desea hacer su propia voluntad. Hay gente que desea hacer su propia voluntad. Hay gente que no piensa en que Dios lo quiere usar y Dios quiere manifestarse en su vida con cosas grandiosas y prodigiosas, y la persona no acepta. ¿Por qué? Porque no quiere compromisos. Pero Dios ama a las personas que son gente de compromiso y a las personas que son gente de pacto. Señor, yo hago un pacto contigo. Si tú me bendices, yo
prometo servirte y empieza a servirle al Señor. De todas maneras es un llamado para poder servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores como instrumento de bendición. La segunda concepto es: el instrumento de Dios necesita estar en unidad con otros para cumplir el propósito. ¿Qué propósito? Pues el propósito de Dios, de ser instrumentos para bendición de las naciones. Dice Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. O sea, aquí nos está enseñando Pablo a la iglesia de Éfeso que la gente que va a ser un instrumento en las manos de Dios, para Dios, debe de tener esta actitud de ser siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Debemos de estar en unidad para poder servir a los propósitos de Dios. La iglesia de Dios es llamada a servirle a su Rey, a su Señor. Y el Señor promete estar con nosotros todos los días, ayudándonos en cada paso que demos. ¿Qué es humildad? Si aquí nos enseña la palabra de Dios que debemos de ser siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes, ¿qué es humildad? Humildad es la actitud del corazón de ser sencillo y sumiso, sin altivez ni orgullo. Es también la ausencia completa de orgullo, o es una virtud cristiana contraria al orgullo. ¿Qué es amabilidad? Es la gentileza con que uno se trata con los demás. ¿Y qué es paciencia y tolerancia? Es la capacidad de aguantar a las personas que me rodean hasta lo último. ¿Ok? En Efesios 4, 3 al 6, la Biblia nos enseña que debemos de mantenernos en unidad también. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que deben de esforzarse para mantener la unidad en el Espíritu o del Espíritu mediante el vínculo de la paz, porque deben de ser un solo cuerpo, debemos de ser un solo espíritu, debemos de pensar con la misma visión, con la misma dirección, con la misma esperanza, con la misma fe, con un mismo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Entonces debemos de mantener esa unidad dentro de la iglesia que le llamamos el cuerpo de Cristo. Número 3, el instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios debe de aprender a servir. No es fácil, hermanos, servir. A todos nos gusta, antes de conocer a Cristo, a todos nos gustaba que nos sirvieran. Nos gustaba que nos acomodaran todo, nos gustaba que nos trajeran todo lo que ocupábamos. Ahora Dios nos enseña que para ser un instrumento de Dios y poderle predicar al mundo que hay un solo Salvador, Jesucristo, debemos de aprender a servir. Y Jesucristo puso el ejemplo. Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. Él se humilló, tomó forma corporal de hombre y luego todavía se humilló a sí mismo para servir a sus discípulos. Les lavó los pies y los estuvo ungiendo. Así es que imagínense, siendo Jesucristo el Hijo de Dios y Dios nos enseña la manera en que uno debe de servir. Entonces, para cumplir este propósito debemos de aprender a servir. Y nos cuesta, porque tenemos que hacer el ego a un lado. En Efesios 4, 7 al 10 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que subió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es lo que dice
la palabra en Efesios 4 del 7 al 10. O sea, que el Señor mismo, ¿verdad?, nos prepara, nos reparte dones, ¿sí?, y nos enseña a usarlos. Pero ¿para qué es esa capacitación que Dios nos da? Ese entrenamiento, ese moldeo de nuestro carácter, y todavía nos da dones, son para servir a la iglesia y para servir fuera de la iglesia también, a la gente que no conoce al Señor. La iglesia así equipada y auxiliada por el Espíritu Santo puede cumplir su misión y servirlo hasta que Él venga otra vez. Efesios 4, 1 al 13 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, Dios, aparte de dar dones, da también funciones o ministerios. Y aquí están los 5 ministerios principales, que son a unos, ¿verdad?, constituyó, formó, transformó, edificó y los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros los preparó para ser evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto es para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que todos los que conocemos a Jesús podamos servirle de alguna manera dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. El apóstol Pablo motiva a la iglesia a servir, porque cuando servimos también crecemos. Crecemos individualmente y crecemos en número para la iglesia. Romanos 12, 6 al 8 dice lo siguiente: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirige con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, Dios nos capacita para servir de alguna manera dentro de la iglesia. 1 Corintios 12, del 8 al 10, habla acerca de los 9 dones que el Espíritu Santo reparte también. Y dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a otros por medio del Espíritu les da el sanar enfermos, dones de sanidades, y a otros el poder de hacer milagros, a otros el don de profecía, a otros el don de discernimiento de espíritus, a otros el hablar en lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De esta manera Dios nos capacita para poder, con esos dones, poder servir a la iglesia para bendición y edificación del mismo cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, dice la Biblia, hasta el conocimiento y a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, es bien importante que entendamos que cuando Dios nos llame para ser instrumentos de Él, debemos estar preparados con un sí, Señor, como Isaías, con un sí como Jeremías, con un sí como Daniel, con un sí con los profetas mayores o los profetas menores, con un sí como los apóstoles. Dios sabe que en el momento en que Él hace el llamado, estamos preparados. Pero como Dios nos dio libre albedrío, como Dios nos dio voluntad propia, Dios nos espera a que nosotros voluntariamente digamos sí y sometamos nuestra voluntad a Él
para ser preparados, capacitados, llenados con dones y poder ser enviados para bendecir a la gente de la iglesia y fuera de la iglesia, para que llevemos muchas almas a Cristo y podamos con ese fruto agradarle a Él, porque Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie vaya al infierno por la maldad con la que vivió aquí en la tierra. Dios quiere justificarnos y quiere llevarnos con Él. A sus discípulos dijo: yo estoy preparando una morada en el cielo para que cuando yo esté ahí, ustedes estén conmigo y así completen mi gozo. O sea, Jesucristo se agrada de querer que tú, como discípulo, llegues un día a estar allá en una morada que Él te está preparando para que ahí estemos todos juntos, alegrándonos con Él, viviendo con Él y para Él. Pero aquellos que no proceden en arrepentimiento, aquellos que no quieren nada con el Señor, pues como Dios nos dio libre albedrío, voluntad propia, y esa persona dijo no, bueno, un día esa persona que fue tu Salvador, un día va a ser en el cielo tu juez. Porque dice que toda alma, toda persona va a ir a un juicio, y ese juicio va a ser, los que estén a la derecha van a ser para bendición y los que estén de la izquierda van a ser llevados a un lugar de condenación. Y Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie quede condenado, sino quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que todos nos vayamos con Él. Entonces tenemos que ser preparados para ser instrumentos de Él, y tenemos que dejarnos capacitar por el Señor de alguna manera. Hay muchas maneras de ser capacitados, hay cursos para poder entender la palabra, para poder orar y ser ungidos, para poder ser preparados para bendecir a la gente que no conoce al Señor y para poder entregar ese fruto al Señor, a Dios. Bueno, hermanos, pues espero que esto sea de edificación, y para mis hermanos que están en el discipulado, quiero decirles que necesitamos ponernos de acuerdo para seguir con ese discipulado. Y hoy tuvimos solamente una persona que se conectó y las demás no sé por qué no lo hicieron, y esto es un llamado para la gente. Por eso es que Dios da estas prédicas en el corazón del pastor, para poder darles a ustedes a entender que tienen voluntad propia y tienen que decir sí o no, pero tienen que hablar si quieren ser preparados o no quieren ser preparados. Entonces Dios les bendiga, que esta palabra sea de edificación, de exhortación y también de bendición para sus vidas. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque tú estás hablando a nuestros corazones. Tú sabes, Dios, que tenemos que, Señor, servir y no ser servidos, Padre. Y tú quieres que seamos personas que hagamos nuestro ego a un lado y podamos, Señor, someter ese ego a tu voluntad, para que tú puedas prepararnos como instrumentos y poderle hablar a la gente que Cristo nos salvó, que Cristo nos justificó y que Cristo nos sanó. Señor, ayúdanos, Señor, a completar tu obra, Señor, haciendo obra de evangelista, haciendo también obra de maestro y también obra de pastor, Señor, porque hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios, así como aquellos que todavía no son parte del pueblo, Señor. Ayúdanos a traerlos a ti, Señor, y darte buenos frutos, Señor, y buenos resultados a ti, Padre. Bendecimos, Señor, Iglesia Maranata, Señor, y bendecimos a nuestras iglesias vecinas, Señor, amigas, que tú, Señor, sigas manifestándote y preparándonos en tu obra para ser personas e instrumentos de bendición en tus preciosas manos. Te pedimos, Padre, que esto llegue al corazón de la gente que está escuchando tu palabra
y que tú les pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Sopla sobre tu pueblo, quita todas nuestras malas ideas egoístas, egocéntricas, y permítenos, Señor, someter nuestra voluntad a ti y decirte como Isaías, cuando tú digas, ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá en nuestro nombre? Y nosotros podamos decir, sí, Señor, yo quiero, envíame a mí. Envíanos a nosotros, Padre, porque de gracia recibimos, también nosotros tenemos que dar de gracia, Señor. A ti sea la gloria y la honra, y te pedimos que esta palabra fluya, Señor, y llegue al corazón de mis hermanos. Anímales, Padre, a que se levanten y digan, sí, Señor, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Amén.